2026 titulada La radiodifusión, algo más que un hobby. Dejo en esta instancia al presidente de la Sociedad Histórica y Patrimonial de Osorno, el señor Ricardo Becerra Nostroza, historiador, escritor e hijo ilustre de nuestra ciudad. Bien, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar en esta actividad que, como ya bien dijo nuestra maestra de ceremonia, es parte de un trabajo que venimos desarrollando desde el día 7 de septiembre del año 2024, cuando nos fundamos con un grupo de ciudadanos que tenemos como objetivo promocionar la historia y el patrimonio de nuestra ciudad. Hemos tenido la oportunidad de estar en esta corporación cultural, que como ustedes se pueden dar cuenta es una casa patrimonial, así que muy ad hoc a lo que justamente nosotros finalmente hemos estado trabajando ya desde algún tiempo a la África. Así que les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. También, por supuesto, agradecer a nuestros dos relatores, conferencistas, don Vladimir y don Jorge, que se han dado el tiempo para poder preparar esta exposición, que sabemos que va a ser muy interesante en cuanto a lo que es la radiodifusionía que hay en nuestra ciudad, en sus alrededores, y la importancia que ha tenido también dentro de la historia, ¿ya? Así que muchas gracias a los expositores. También quiero agradecer a un socio que por motivos laborales no está con nosotros, Eduardo Cavieres, que tuvo la gentileza de financiar los obsequios para nuestros dos conferencias. Así también a él, muchas gracias también por la presencia. Por supuesto, la presencia de don Patrick Pullman, que es el director, ¿no es cierto?, de la Corporación Cultural Alianza Francesa, al cual tenemos la posibilidad de estar ya en varias oportunidades realizando este tipo de actividades. Y solamente les digo, para los que no nos conocen, nosotros, aparte de las conferencias que se han dado en esta casa cultural, como también en otros lugares también de Osorno, hemos tenido la posibilidad de ir a escuelas, colegios, universidades, también a juntas de vecinos y de adultos mayores, porque nosotros damos una charla que se llama Osorno, Imágenes con Historia. Y ahí trabajamos la historia fotográfica del Osorno de ayer y de hoy. Y la verdad, las cosas que ha tenido una muy buena recepción, por eso es que permanentemente, casi todos los meses, estamos visitando algunos justamente de esos lugares de la sociedad civil para poder también difundir este patrimonio de la ciudad de Osorno. Así que sean bienvenidos, muchas gracias a nuestros expositores, y sabemos que vamos a tener la posibilidad de conocer mucho más y valorar el trabajo que ellos justamente hacen en la sociedad osonera. Así que muchas gracias por su presencia. Nuestros conferencistas de hoy son representantes de una pasión que nace y se lleva en el corazón. Los señores Jorge Cepeda Araya y don Vladimir Rosas Águila. Don Jorge Cepeda Araya, oriundo de la ciudad de La Serena, llegó hace muchas décadas a la ciudad de Osorno para convertirse en hijo adoptivo de nuestra ciudad. Con estudios en la Escuela de Bellas Artes y en la Universidad de Chile y en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la Frontera. Se ha destacado ampliamente como gestor cultural, autodefiniéndose como proactivo y comprometido con la sociedad, y teniendo la seguridad de que la expresión sublime de la humanidad se concentra en las obras de los grandes artistas que han dejado como huella a seguir. En nuestra ciudad es conocido por sus variados cargos que ha ejercido, tanto académicos en la Universidad de los Lagos en los años 1973 al 2012. También como director del Centro Cultural Sofía Jón. Es miembro de la Corporación Semanas Musicales de Frutillar y secretario del Centro para el Progreso de la Provincia de Osorno. Su motivación por la radiodifusión nace de la necesidad de acercarse a su familia a través de este medio, teniendo un hermano radioaficionado en La Serena. Su señal distintiva es CE6BXD. Don Vladimir Rosas Águila, osornino, hijo de nuestra ilustre artista pintora señora Carmen Águila, es médico veterinario de profesión, título obtenido en la Universidad de la República de Uruguay. Ejerció en forma particular y en el cargo de jefe de la oficina de SAC Osorno. Su motivación y nexo con la radioafición nació el año 1969 por la necesidad de comunicarse con su familia. En el mismo año
representó a Chile en un encuentro internacional de radioaficionados en Uruguay, siendo el único chileno. Debió cantar el himno nacional a capela y con el orgullo en su corazón. En los años 80 fue secretario del Radio Club Osorno. Su señal distintiva es XQ6CF. Ingresó como socio a la Sociedad Histórica y Patrimonial de Osorno en septiembre del 2024. Dejo en esta instancia a don Vladimir Rosas, quien nos dará una introducción para luego comenzar con la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todos. Gracias por venir. Esperemos que lo que nosotros vamos a poner con el amigo Jorge nos entretenga y aprendan quienes no saben de lo que es la radiovisión, porque veo muchos radioaficionados y radioaficionado también. En fin, y quiero agradecer también a la Sociedad Cultural de la Alianza Francesa, M. Patrick, merci beaucoup, monsieur, por acogernos aquí en esta sala, y claro, agradecer a la Sociedad Histórica y Patrimonial de Osorno, que nos ha dado la gran oportunidad de dar a conocer un poco nuestra actividad. Nuestra actividad, que yo no sé si hay alguna otra actividad en Chile, que me refiero a la radiovisión, no nosotros, la radiovisión que haya divulgado tanto el nombre de la ciudad de Osorno a través de todo el mundo. Porque la radiovisión, nosotros cuando nos comunicamos con ellos, lo primero nos identificamos con el nombre y segundo con la ciudad. Tengo, a mi haber personal, digamos, como ejemplo, perdone que lo ponga como ejemplo porque me parece que lo más, no hay otra, no conozco de otras actividades, que hay muchos, pero en este momento tengo de los 193 países reconocidos por la ONU, creo que me faltan 10 para comunicar, nada más. Y aparte de eso, que hay desparramados por todo el mundo, islas en todos los mares, los océanos, que también hay muchos comunicados. Por tanto, Osorno ha llegado a todo, prácticamente el mundo. Se ha hecho a conocer por ese motivo. Así que eso, bueno, quiero agradecer personalmente también a mi amigo Patricio, que está haciendo la grabación, y además porque nos colaboró con todas estas diapositivas maravillosas que él, con su sapiencia y su experiencia, nos ha preparado. Vamos a ver entonces el temario que nosotros tenemos, que vamos a desarrollar los temas. Primero, ¿qué es lo que es la radiovisión? ¿No es cierto? Historia de la radiovisión, requisitos para ser radioaficionado, tipos de comunicación entre radioaficionados, frecuencias usadas por los radioaficionados, diferentes líneas de acción de los radioaficionados, aporte de la radiovisión a la ciencia y a la comunidad. Jorge, te paso el cambio, como decimos los radioaficionados, C6, X, Q6, CF. Adelante, por favor. Roger. Hola, muy buenas tardes. Tener el distintivo XQ es sinónimo de haber llegado a lo más alto de las comunicaciones, de la radiodifusión, es como ser general así de ejército. Son pocos las que la tienen. Y yo no la tengo, yo solamente tengo una licencia general, que es previa a la X. C6BXD, Charlie Echo 6, Bravo X-Ray Delta, es la codificación que tiene. Muy buenas tardes, me gusta saludar. Hola. Quiero partir explicando que la comunicación es un proceso dinámico. Bueno, la radiodifusión, la ciencia que tiene que ver con la radiodifusión es la comunicación. Y no es la ciencia, la comunicación no es una ciencia, es un conjunto de ciencias. Está el lenguaje, está la semiótica, está la semántica, está la ley. Es una cantidad enorme, la psicología, y todo eso tiene que ver con la comunicación. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos comunicar. Los seres humanos necesitamos, no solamente los seres humanos, sino que la naturaleza toda se comunica. Por lo tanto, no se trata solamente de la emisión de un mensaje, sino que se trata de procesos complejos de codificación y decodificación. Cada vez que hablamos, por ejemplo, mi amigo Vladimir, haciendo uso del dominio que tiene del francés, se dirigió a un ciudadano francés que lo tenemos contratado ahí de pasador de transparencia. No firmé ningún contrato. Entonces se comunicaron en un código distinto.
algo le escuché de Máximo Puy. Seguramente se saludaron ellos en su idioma, códigos. Quiero decirles que el esquema más sencillo de comunicación que se conoce, Aristóteles 500 años antes de Cristo, emisor, mensaje, receptor. Él escribió un libro maravilloso que se llama Tratado de Retórica General, que es probablemente el primer libro en el que se condensó estos tres conceptos. Hay un libro que es del orador, el emisor, otro libro que es el del mensaje, que es el contenido, digamos, y otro que es el del receptor, que sería el público. Eso se ha movido en miles de esquemas de comunicación, pero esta es la única que tiene para una charla que vamos a tratar de hacerla más rápida porque tenemos mucha información y queremos más que nada conversar nosotros después con ustedes, conversar entre nosotros acá para que sepan qué es lo que es el radioaficionado. La radioafición es mucho más que un simple pasatiempo. Yo le cambié en la portada, dice un hobby. La palabra media es anglicismo, ¿no es cierto? Yo le llamo pasatiempo o actividad para realizar en tiempos de ocio. Y yo le doy mucha importancia al ocio. El ocio tiene mala prensa, podríamos decir, porque todo esto es un ocioso. Oye, no hay nada más rico que estar de ocio, trabajando todo el día, después uno quiere ocio. Y tiene que buscar cosas para hacer dentro de su instante que no tienen que ver con la profesión de veterinario de un amigo y la de profesor de arte, la mía, sino que las hacemos fuera de esos horarios. Entonces a mí me preguntaba alguien, me decía, pero oye, yo no sabía que era radioaficionado. Sí, pues radioaficionado, músico, aeromodelista, piloto virtual, filatélico en su tiempo, y una serie de otros, fotógrafo sobre todo, es algo que siempre me apasionó junto con mi amigo Luis Martínez aquí. Y por ahí también, gran fotógrafo, mi amiga, y hicimos muchas cosas lindas en fotografía, el Fotoclub Osorno y todas esas cosas. Por lo tanto, yo andaba buscando qué hacer en el tiempo de ocio, en el otro tiempo en el trabajo. Pues que le pagan a uno, con esto vive. Y el ocio nos hace gastar la plata que ganamos. Eso es interesante. En estas cositas que está abajo, eso es un equipo de radioafición antiguo, ¿no es cierto? Lleno de cables, un equipo de telegrafía, si no me equivoco, algo así. Después, la radioafición está ligado al nacimiento de la radio al final del siglo XIX. O sea, yo diría que la radioafición nace cuando se inventa la radio. ¿Y quiénes tuvieron esa tarea? Heinrich Hertz y Guglielmo Marconi, Italia y Alemania interpretó. Hertz consiguió la idea de las ondas de radio. Por algo decimos radio FM 580 Hz. Significa que esta es la frecuencia de transmisión de esa radio, ¿ya? Y Marconi puso en marcha los mecanismos electrónicos para poder modular esas señales y transmitirlas a través del éter. Éter le vamos a llamar al aire, a la atmósfera. Por eso siempre se usa esa palabra, porque éter también le dicen a un gas que a uno le ponen aquí en la nariz y uno se queda dormido. Ya sea para cogollarlo o para operarlo. Una de las dos. Es más o menos lo mismo. Los primeros tiempos, los aficionados usaron transmisores de chip, o sea, en otras palabras, pusieron chispazo, ¿no es cierto? Y ese chispazo era captado en la frecuencia en que se había transmitido. Por lo tanto, la telegrafía se transmitía en base a chispazos cortos y más largos y silencios. Esos tres eran los códigos del código Morse. Y se comunicaban los telegramas. A ustedes le habían llegado telegramas alguna vez que eran muy breves, pues decía, voy a esa, junten comida, ¿verdad? Y eso era todo. O bien murió fulano de tal, y nada más. Porque la palabra era muy caro, cada carácter cobraban por, entonces medían las palabras y le cobraban según eso. Y ahí incluía la dirección también. Si uno vivía en una calle muy larga, perdía mucha plata. Por lo tanto, ocupaban cualquier frecuencia los primeros radioaficionados que hubo. Hasta que surge la ley de la radio en el año 1912. Como consecuencia del hundimiento del Titanic, que fue el hecho que se hizo evidente la necesidad de regular el espectro
electromagnético, va a decir el espectro mediante el cual se transmiten las señales de radio. A los aficionados se les asignaron las ondas cortas, frecuencias por debajo de los 200 metros, frecuencias que nadie quería, no se usaban. Se usaba la frecuencia en que salen las radios en AM, posteriormente en FM, pero la onda corta era como mirar en menos, démosle estos pajaritos ese espectro de señal. Y resulta que los radioaficionados descubrimos que nos podíamos comunicar con todo el mundo. Incluso mi amigo Vladi apuntaba su antena hacia el norte y se escuchaba a él la señal proveniente desde atrás de él, o sea, había dado la vuelta al mundo. Comunicarse por el camino largo le llamábamos a eso. También dirigimos las antenas a la luna y de la luna volvían las señales, un montón de locuras. A los aficionados, entonces, en ese momento, irónicamente, los radioaficionados descubrieron que esa onda permitía comunicaciones a muy larga distancia. La primera transmisión radial en Chile se produjo el 19 de agosto de 1922. O sea, marco lo siguiente: fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se producen los descubrimientos más extraordinarios. La fotografía, el cine, la Torre de Eiffel, los pintores impresionistas. Pasaron cosas muy importantes en esos años previos o anteriores a la guerra, porque después de la guerra ahí se descubrió el tremendo potencial que también tenían las comunicaciones, lamentablemente a veces para destruir al enemigo, ya sepa por qué razones, ¿no es cierto?, pero prestaron mucha utilidad en eso. Yo partí mis primeros comunicados, lo hice con un equipo de tanque, el MK4, que era un equipo que iba empotrado en el tanque y pesadísimo, pero los dieron de baja, se trajeron varios a Chile y eran baratos y yo no podía conectarse un alambrito con mi casa. Bueno, así vamos. La radiofisión que me perdió, está apareciendo aquí. Ahí está. La radiofisión es la precursora del Wi-Fi, de la telefonía celular y del GPS. Explico brevemente, ¿no?, porque con Vladimir podemos conversar sobre eso. La radio no necesita un cable para comunicarse. ¿Se acuerdan que hay un tremendo lío con un cable que están instalando desde Hong Kong hasta Chile? Hasta Hong Kong, para que se transmitieran los datos de la internet por un cable. Durante mucho tiempo las transmisiones de radio se producían también a través de un cable, por eso decía, ha llegado un cable desde tal país, y había una sala de teletipo, se llamaban, pero los radioaficionados transmitían solamente utilizando las propiedades de la atmósfera, una parte de la atmósfera que se llama la ionósfera, como lo va a explicar luego nuestro amigo. La telefonía celular, en sus buenos tiempos, nosotros teníamos una antena repetidora en el cerro La Cumbre, acá en la costa. La contactábamos con la repetidora del Cerro Mirador, en La Unión, y de ahí agarramos la repetidora de Talca por ahí, y finalmente llegamos a Santiago comunicándonos con equipos de VHF, con una extraordinaria calidad, sin interrupciones ni nada. ¿Y qué es lo que hacen los teléfonos? Se comunican con una antena que hay aquí, y estando comunicados con eso, se comunican a todas las demás células, por eso se llaman teléfonos celulares. Entonces nosotros lo estábamos haciendo ya sin saber que iban a venir los teléfonos celulares, porque si hubiéramos sabido, no habríamos seguido siendo radioaficionados, porque fueron los celulares los que mataron la actividad. Y luego le vamos a contar la cuchucha por qué fue eso. Entonces, la radiodifusión permite instrucción individual a cada uno de los interesados. Tienen que estudiar, tienen que dar exámenes de intercomunicación y de estudios técnicos. En sus mejores tiempos habían personajes los más cercanos a nosotros, digamos, que estamos cerca o sobre los 80. Sabemos que aquí está don Manuel Otero, está don Raúl, don Klaus Schilling, por supuesto, Raúl Enríquez, sí. y eso fabricaban su equipo.
Lo fabricaban de principio a fin. Ya después empezaron a comprar equipos cada vez más sofisticados y claro, pero eran equipos que transmitían con una calidad prácticamente de estudio. Era una delicia escuchar esos equipos a tubos tremendos de grandes y difíciles de operar incluso. El origen está ligado íntimamente, bueno, ya lo dije ya. Me fui para atrás. Ya, yo quiero explicarles finalmente, puede que alguno de ustedes quiera ser radioaficionado. ¿Se puede ser radioaficionado hoy día? La respuesta es sí. Y está más fácil que antes. Antes teníamos que pertenecer a un radio club. Nosotros tuvimos que reactivar el radio club. Después voy a contar la anécdota que nos pasó con Klaus y don Tránsito Álvarez, que era su secretario. Pero lo interesante del caso es que hoy en día cualquier persona puede iniciar el trámite ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En Puerto Montt tiene que haber un CEREMI de Transporte y Telecomunicaciones y ellos deben estar en condiciones de hacer el trámite. Pero si van a Santiago, ahí hablan directamente con el tipo encargado, que les va a dar casi sin ningún requisito un permiso, incluso para tener estación, una señal. Seguramente también se están haciendo por internet. Claro, y se puede hacer por internet. Se lo van a dar. Después ya ir ascendiendo es otra cosa, ir dando exámenes para ascender. Necesitamos el certificado de antecedentes para fines especiales, una fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y un formulario de solicitud que también está disponible en el sitio web, y los extranjeros certificado de permanencia definitiva en el país. Yo, para terminar esta introducción, para luego pasar a los detalles, si alguien quiere ser radioaficionado, tiene que tener vocación, ganas y compromiso. No es una actividad que se puede hacer un rato, no. Hay que ser constante. En otras palabras, la persona tiene que estar muy motivada para entrar en un campo de estudios apasionantes. Imagínense, yo no sabía ni arreglar un enchufe y tuve que de repente meterme con los tubos, tuve que meterme con las resistencias que se quemaban, con cosas por el estilo. Por lo tanto, hay que estar expuesto a entrar en un campo de estudio, como armar antenas, como experimentar, como crear nuevas formas de comunicación y todo eso. Y todo eso hacíamos desde muy temprano con mi amigo Vladimir, con mi amigo Klaus, con mi amigo Jorge. Bueno, mientras Javier allá atrás, pues echar Javier está acá. Perdonen, ya empieza a fallar un poco la orientación semántica. Pero nos llevábamos haciendo experimentos de distintos tipos y había unos sabios locos acá que hacían cosas increíbles. Cada jerarquía tiene exigencias especiales, por eso que digo que hay que estar siempre estudiando. Los exámenes no son fáciles. Generalmente hay un alto porcentaje no de repitencia, sino de no aprobar el examen. Hay un temario y todo, pero hay que meterse con temas complicados como los condensadores, la resistencia, los tubos, etc. Opcional es pertenecer a algún radio club. Se les va a facilitar mucho. Y aquí en Osorno, como le vamos a explicar luego, hay radio club. ¿Ya? Finalmente, opcional, la última recomendación y la más importante es que hay que juntar dinero. Porque como todas las aficiones siempre tienen gastos. Yo no he estado en ninguna afición que salga gratis. Le guste lo que a uno le guste, siempre va a haber que hacer una pequeña y a veces gran inversión. Por eso que yo recomiendo por ahí que hay que contar de todas maneras con el apoyo de la primerísima o del primerísimo, como le llamábamos en la radioafición a la señora o al esposo. Ojalá los dos sean radioaficionados para que puedan aprovechar el equipo que puede costar hasta $1.000.000 y más todavía. ¿No es cierto? Mueve la cabeza. Mejor uno. Y del QTH familiar, como le llamamos a la familia de los radioaficionados. Afortunadamente casi todo y bien, hay
Sí, también un gran radioaficionado de Sí, eso. venga, soy Nancy Kilo. También tú tuviste... Claro, soy Nancy Kilo por Alfa 656, pero en esos años. De ahí nos estamos entendiendo en el Sí. código. Ya. Le cedo... Bueno, gracias, don Jorge. Un poco para complementar lo que todos los historias que dio Jorge, tenemos una línea del tiempo acá de lo que ha ido pasando a través de la radio. Como dice ahí, en julio de 1992 se funda el Radio Club de Chile, la primera institución radioaficionado. El 19 de agosto del 22, Enrique Saavedra y Arturo Salazar impulsan la primera transmisión radial chilena, lo que decía Jorge en el 22. En diciembre del 20 y al 30 se expanden las estaciones experimentales, los clubes y los distintos llamados de Chile. En 1969 y 85, los grandes terremotos refuerzan el papel de la radio. Los radioaficionados hemos jugado grandes papeles en el terremoto. Y después en 2010, el 27 de febrero, con lo que estamos hablando del terremoto, y en 2022 Radio Club de Chile conmemora su 100 años de servicio. Y la otra. Bueno, ¿de qué forma nos comunicamos nosotros los radioaficionados? ¿Qué medios, qué modos tenemos para comunicarnos? Tenemos el primer momento, la amplitud modulada, que es lo que hablaba Jorge. La amplitud modulada es un tipo de modo de transmisión muy antiguo, que todavía incluso transmiten algunas radiodifusoras locales que transmiten en amplitud modulada. Eso ya está quedando un poquito de lado. Incluso en la radiodifusión también ya prácticamente nadie transmite en amplitud modulada, pero fue en los principios. Yo empecé en amplitud modulada. Respecto a la FM, también lo mismo pasa con la FM, también transmitimos en frecuencia modulada. A pesar que la frecuencia modulada es una modo de transmisión de muy poco alcance, porque son ondas rectas. Entonces, donde hay visibilidad, llega la frecuencia modulada. En la banda lateral única, esta fue lo que proviene de la amplitud modulada. La amplitud modulada tiene dos bandas laterales donde va el audio y va la portadora. En esta se suprime la portadora y se transmite solamente por un lado, por una banda, por eso se llama banda lateral única. Puede ser la superior o la inferior, y llega mucho más lejos, mucho más claro, y es lo que se está usando mucho más en este momento entre los radioaficionados. Y bueno, después viene esto que es mi preferida, porque el CW, Continuum Wave en inglés, que es el Morse, se transmite en telegrafía por los puntos de raya. Ya vamos a ver un ejemplo que tengo por ahí, y que, bueno, esa es mi pasión. Yo máximamente me comunico prácticamente en telegrafía. Vladimir, creo que él sueña en Morse. Y después, ahora último, están estos modos digitales, de los cuales yo no soy muy partidario, pero tengo que reconocer que estos modos digitales en este momento, sobre todo el FT8, porque yo creo que quien llega ya pasa un poquito, pero el FT8 en este momento yo le llamo el hoyo negro de la radiodiffusión. ¿Por qué? Porque actualmente todos los radioaficionados citadinos, casi todos, tienen mucho ruido en la ciudad por todos los lados y todos los móviles y todo ese asunto. Entonces prácticamente en la ciudad es muy difícil poder escuchar bien. Y este sistema, que después ya vamos a ver quién lo creó, FT8, no requiere ni gran antena, no requiere gran potencia, porque es un software que hace que se comuniquen los computadores, los equipos. La transmisión es por radio, por onda, por la antena y todo, pero va a un software que va al computador, a la radio, y detecta ruidos, pero mínimos, menos cero, y lo detectan. Pero para mí no tiene una gracia porque son dos computadores que están conmigo en contacto. La otra, por favor. Bueno, estas son las bandas que usamos nosotros. Normalmente la banda VHF son los que van a más larga distancia, porque van con el rebote de la ionosfera, entonces tenemos alcance para todo el mundo. Y estas son las bandas, que ustedes seguramente no dicen nada, pero son las bandas que trabajamos nosotros, y mientras más baja la banda, ves que va subiendo 80, 60, eso va subiendo, mientras más alta esta frecuencia, más lejos se llega con mayor facilidad. Para explicárselo más sencillamente, significa que para hacer comunicado en 160 metros había que tener un alambre de 160 metros. Claro. Que Cada una de estas bandas necesita una antena
que tiene que estar cortada para la frecuencia, qué sé yo, y mientras más baja sea, más larga la antena, más grande, qué sé yo. Y después está el sistema de VHF, que esos son los que transmiten en frecuencia angular, que es lo que yo decía que va a muy corta distancia, porque las ondas son rectas. Las ondas, estas de acá rebotan en la ionósfera y van a todo el mundo. Y después esta, la UHF, es absolutamente más corta todavía y prácticamente citadino nomás, en toda la ciudad. Bueno, las diferentes líneas de acción de nosotros los radioaficionados, estas son, digamos, cada radioaficionado, estas son líneas distintas, cada uno como especialidades de los radioaficionados. Cada uno tenemos cierta especialidad, puede ser uno o dos. Yo, por ejemplo, mi especialidad es la telegrafía en Morse. Bueno, en las emergencias. En este momento, a pesar de que las comunicaciones actuales han sobrepasado totalmente, digamos, nuestra acción en las emergencias, todavía estamos vigentes, porque lo último que va a estar vigente cuando hay un terremoto, se cae el internet, se cae todo, lo único que vamos a estar vigentes somos nosotros en la radio, que vamos a poder comunicar para las emergencias. Tenemos el caso de Osorno, el terremoto del año 60, don Manuel Otero, que no sé si hay alguien que por aquí lo conoció, él con sus equipos de radio se instaló en la plaza, colocó sus antenas en la plaza y era el único que podía informar, porque no había periodistas, no había radio, no había nada. Era el único que estaba informando qué es lo que había pasado aquí en Osorno, porque en Santiago, en una tía me acuerdo que decía que ella había recibido noticias que Osorno con el terremoto había desaparecido. Sin embargo, Manuel Otero con su radio comunicaba, no, aquí estamos esto, y venía familiares, yo tengo un familiar allá, qué sé yo, y él cumplió un terrible papel en la época del terremoto del 60. Recibió la colaboración también de los camioneros que pusieron la batería donde no había electricidad. Entonces los camioneros ponían su batería, se agotaba y venía el otro y lo iban a cargar. Entonces así se pudo transmitir que Osorno estaba en pie todavía. Y la radio no se escucha, o sea, los teléfonos no sirven de nada, tampoco todo el mundo ocupa el teléfono. Entonces ahí es donde... Claro. Después tenemos la experimentación. Como decía Jorge, hay gente que se dedica, que son ya técnicos en la radio, ingenieros, y se dedican más que nada a hacer experimentos con los equipos de radio, los mejoran, los qué sé yo. Nosotros a esta altura ya prácticamente no tenemos casi, no podemos hacer nada en los equipos de radio, son tan sofisticados que abrimos un equipo y no entendemos nada. Antiguamente sí, se podía soldar, cambiar un tubito, qué sé yo. Ahora lo que nos queda para experimentar mucho son en las antenas, porque se trabaja mucho a través de las antenas. ¿Qué? Ah, ya, gracias. Vamos a tratar de apurarnos. Bueno, después, charla y amigos. Esto es muy común aquí en el radio Senado, que son amigos y comunican y conversan, hacen asado y qué sé yo, y se comunican, y se puede, más bien a nivel local también, pero también a larga distancia. Tengo amigos, hace poco, porque yo estuve en París, nos invitaron los franceses, ven para acá, qué sé yo, así que eso también. Charlas, comunicación a larga distancia, que es lo que es mi tema, que son prácticamente, me interesa comunicar con la mayor cantidad de países que se llaman los DX, y en telegrafía es muy fácil hacerlo. Hay un programa en internet que se llama QRZ, que estamos todos inscritos, y ahí uno va viendo quiénes son los que lo van mirando, quiénes son los que lo van conociendo, lo escuchan y van a ver, porque tenemos una página donde estamos nuestros datos, nuestras fotos, lo que queremos. Y yo ya llevo 350.000 visitas en esa página. Por lo tanto, hay 350.000 personas que han escuchado Osorno en los países, en los lugares más recónditos del mundo. Y hay expediciones que son gente que hace expediciones para activar países que no tienen radioaficionados, o islas que están deshabitadas, o islas donde no hay radioaficionados, por un costo muy alto, pero nosotros los radioaficionados queremos comunicar con esa isla que no hay nadie, y para nosotros es un terrible mérito comunicar. Yo llego a saltar, me escuchó en la isla. Después tenemos el rebote lunar, también hay gente que se especializa en tener antena, equipo para que va a la luna y rebote y se escuchan. No me encuentro muchas gracias, pero ellos gozan también igual que yo con el rebote. Después tengo un amigo que siempre le hago broma, que tiene una terrible estación con antena, pero él se vive escuchando.
Está todo el día escuchando y no habla. Digo, ¿para qué gastas tanto? No? Tiene millones, ¿ah? Sin broma, millones de equipos y solamente escucha. Cada loco con que sepa. Después hay concursos mundiales. Aquí en Chile tenemos campeones mundiales de las comunicaciones. Se trata de comunicar con la mayor cantidad de gente que van sumando puntos. Hay países que son dobladores de puntaje, etc. Es todo un sistema que los apasiona a muchos. Muchos que no hacen radio, nada. Pero aparecen los concursos, los revisionados lo saben, aparecen los concursos y las bandas tan llenas. No se pueden comunicar porque están comunicando. Y normalmente duran 2 días, los fines de semana. ¿Qué más? Entrega de certificados. Hay otras personas que se dedican a entregar certificados, conmemoraciones, conmemorativos de todo tipo. Y después también redes de servicios que todavía siguen, hay todavía en Chile y especialmente en Latinoamérica, hay redes que se juntan a una determinada frecuencia, a una determinada hora, para aquí estamos, qué sé yo, pasa algo, se necesita algo, etc. La otra, por favor. Ya, bueno, el reporte de la revisión de la ciencia lo vamos a ver bastante rápido, porque no me corten, no me tiren la oreja ya. El Explorer dice que la revisión ha sido el patio de juegos donde se han perfeccionado tecnologías. Es más poco lo que decía Jorge, hay gente que se dedicaba a ¿cómo se llama? A experimentar y dar mucho aporte a la ciencia. Vamos a ir viendo, por favor, la otra. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, esto es lo que decía Jorge, que en principio la onda corta nadie las quería, y la dieron revisionado y ellos lograron los primeros enlaces transatlánticos y ahí después las comunicaciones se interesaron en usar esas bandas. Se utiliza la ionósfera, ¿no es cierto?, que es una capa de aviones que está en la atmósfera y rebota la onda, vuelve y se comunican gracias a eso. Bueno, esto es lo que un poco también decía Jorge, la influencia del Wi-Fi, las redes móviles, tuvo una gran influencia también en la radiodiffusión. ¿La otra? También acá el packet radio, que era, me acuerdo que Klaus tenía, en su época tenía el sistema del packet radio, es uno de los primeros que lo tuvo aquí en Osorno, el packet radio, que era un sistema que dejaba los mensajes, se guardaban en un modem, en una interfaz, y después se podían escuchar, etc. Y eso ayudó a esto, rociado de equipo, rescate de zonas sin cobertura, monitoreo de estaciones meteorológicas remotas, coordinación de logística, terremotos y local. En los radioaficionados también lanzaron los famosos satélites Postcard, y que tienen una gran importancia para las universidades, como dice acá, porque los Postcard que tiraron los radioaficionados tienen un muy bajo costo, pero muy eficientes. Entonces las universidades tomaron estos, los CubeSats que se llaman, que son satélites pequeñísimos, que no necesitan tener un cohete especial para que sean elevados, sino que se acoplan en algunos otros lanzamientos y de ahí lo tiran del espacio y esto ha servido para que los alumnos y todos experimenten con ese sistema. Esto es lo que decía yo hace un rato, ¿se acuerdan que le hablaba del FT8, que yo no soy muy partidario, porque son máquinas que se comunican entre ellas? Este señor, Joe Taylor, si lo buscan en internet, es premio Nobel de Física, del año 63, por ahí, porque no por esto fue premio Nobel, sino que porque creó otras cosas mucho más, que aportan mucho más, descubrió, no me acuerdo que unas cosas como las supernovas, no me acuerdo qué es lo que era. Pero creó el nuevo SFT8 que está muy en boga ahora. Y la ANSSI es un convenio que ha hecho radioaficionados y científicos. Ellos entienden ahí, porque hay miles de radioaficionados que aportan con datos de las ondas que vienen, cómo se comporta la atmósfera, cómo se va comportando la propagación, que les sirve a estos profesionales para, poder realizar sus avances tecnológicos. Y aporte de la revisión a la comunidad. Bueno, antiguamente la radiovisión era muy útil a la sociedad porque no existía el sistema de comunicación que tenemos ahora. Por ejemplo, había solicitud de medicamentos, no había cómo pedir medicamentos al extranjero porque no existían los sistemas Entonces nos comunicábamos, necesitábamos traer medicamentos, que normalmente se comunicaban con los pilotos de aviones para que traigan los medicamentos. Fue muy útil esto.
familiares que se perdían, que no tenían conexión. El caso mío, yo también lo mismo que Jorge, yo tengo un hermano que actualmente es radiovisionado, y yo vivía en Montevideo, y las cartas que me llegaban de mi casa, en mi familia, demoraron como un mes. Entonces también él me llamaba por teléfono a un radiovisionado, me decía, oye, tu hermano dijo tanto, él también, y uno de esos radiovisionados me invitó a ser radiovisionado, y ahí empecé yo también con eso. Bueno, en los mensajes obviamente estamos ahí, siempre como ya contamos, contacto entre familiares, lo que dije, ayuda en accidentes, todo esto es un poquito antiguo, porque era lo que estaba la radio cuando no existían las comunicaciones que tenemos ahora. En los accidentes, antes muchos radiovisionados andábamos con los equipos en el auto. Me acuerdo que había cuando yo trabajaba en Cardenal Samaré, un accidente, y dije, ¿qué pasó? Y fuimos y me acuerdo Pedro Lombó, me comuniqué con nosotros rápidamente, pedimos una ambulancia, y la señora que venía era de Santiago, y ella quería ser tratada por su médico, me comuniqué con Santiago, con el médico, etc. Y fue una gran, teníamos gran aporte en eso también. Bueno, la red emergente lo que decía, asesoría médica por radio. Muchas veces, una vez, había gente que intervenía, había accidentes, que si hoy no había ningún médico cercano, oye, ahí pasa esto, hay una persona accidentada, ¿qué es lo que hacemos? Y un radiovisionado médico, o se llamaba a un médico y se le traía a la casa para decir, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Y el apoyo a las instituciones oficiales. Nosotros como radiovisionados tenemos la obligación de que si alguna institución oficial nos pide ayuda, colaboración, incluso los equipos, tenemos la obligación de pasárselo o de colaborar con ellos. Ejemplo, en el año 78, cuando casi fuimos a la guerra, como teníamos un radio club muy bien formado, que no solo con gente que era muy buenos operadores, la Fuerza Aérea pidió al radio club 4 operadores con experiencia para que ayudáramos en ¿cómo se llama? En el ejercicio con los aviones para poder aterrizar en aeropuertos alternativos. Hicimos ejercicio. Con Klaus, tu papá, era uno, Marcelo Villera el otro, hay uno que no me acuerdo y el cuarto era yo. Nos dieron hasta grado me dieron reserva, teniente en la reserva de mucho por suerte que nunca más pasó así. ¿No? Bueno, este es un mensaje un poco para demostrar cómo son los comunicados. Si le das play vamos a escuchar, pero todavía no, por favor, si le das play vamos a escuchar un radiovisionado, un amigo. Bueno, amigo Vicente que Daniel, a ver Ese si, soy yo que le estoy diciendo a él. te tomas la palabra Esos son mis equipos de y radio. envías un saludo aquí en la audiencia de esta sala con directas personas que te van a estar oyendo en este momento. Un saludo, por favor, tómate el cambio de Eusei Delta Soledad de Yekusei Charlie Fox. Muchas gracias Rubén Daniel. Yekusei Charlie Fox, la estación de la República de los Hornos. Él es argentino, ¿eh? De Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos Aires, Delta Soledad. Muchas gracias Rubén por permitirme estas palabras a los amigos de la Sociedad Histórica de los Hornos. Entiendo que están participando de una jornada. Gracias por expresarme. Espero que tengan mis saludos a cada uno de los presentes. Y contarles un poquito que la radioficción te arriba tanto y une bandera, une amistades, genera amistades, donde muchas veces uno piensa, no, estoy muy lejano, no, mi amigo, estamos cada día más cerca. Gracias a la radio, que nos mantiene activos desde hace tantos años. Muchas gracias por haberme permitido expresarle palabras a la gente que pudiera estar ahí al lado tuyo, escuchando y viendo las hermosas historias que vos, Rubén, estarás contando, pero que sos una persona de reconocimiento en la radioficción. Como te decimos aquí con el amigo Ricardo Gabriel, encantidad de la radio. Un abrazo para cada uno y fíjense a participar en la radio. Van a ver que tienen muchas amistades fuertes de verdad. Un abrazo para cada uno de los amigos que estén ahí presentes. Yo sé que para vos es muy Rubén Daniel. Abatito, muchas gracias. Desde Villa Tutorera, provincia de Buenos Aires, transmitió para todos ustedes con mucha alegría y un cálido abrazo que les envío en Buenos Aires y sobre Delta Soledad. Gracias. Este es un ejemplo de comunicación radial con amigos. Yo les conversaba que yo era telegrafista más profesionalmente
Y tengo un ejemplo también de un comunicado. Claro, ustedes me tienen que creer lo que está hablando porque no lo van a entender, lo que está diciendo. Pero es un comunicado que hice con un colega radioaficionado de Grecia. Él me mandó por correo electrónico la grabación muy breve de nuestro comunicado. Por favor, puedes hacer clic en el centro nomás. Ahí está. Este es él. Ahí me está llamando. ¿Sí? ¿No es cierto? Se ve en el indicativo, se escucha. Ahí me va a hacer la palabra. O sea, el cambio. Ahora soy yo. Yo le digo que no le escuchaba muy bien. Y me vuelve a repetir ese indicativo. Cerrado en viejo. No, todo es en inglés. Y en inglés hay mucho código, ¿no? La telegrafía es mucho código. No se puede hablar mucho cosas porque es muy breve. Ahí estoy contestando. Bueno, eso era. La otra, por favor. Y esto es una demostración un poco para que vean también el Morse. Yo siempre digo fanático del Morse. Por favor. Clic. Se dice que los adolescentes que han crecido manipulando un teléfono móvil o una consola de vídeo tienen el dedo pulgar mucho más hábil que el resto de los dedos de la mano. Y por eso es una alarde de originalidad que les llama la generación del pulgar. Tenemos aquí a dos representantes de esta generación, que son los auténticos ases maestros a la hora de mandar SMS. Venga, cuando queráis. Los colocamos cada uno en su sitio, como sus móviles, perfecto. Y tenemos por otro lado a otros dos auténticos números uno mandando mensajes, pero en un sistema mucho más tradicional, el Morse. Cuando queráis. Bien, tomáis asiento, a la derecha, a la izquierda. Perfecto. Sabéis que es un Morse, ¿verdad? Es el lenguaje por pitidos. Pi, en las películas hemos visto cantidad de veces. Para hacer una pequeña demostración, por favor, un SOS que es salvar nuestras almas en inglés, en Morse, ¿cómo sería? Bien, vamos a lo que hemos venido. Este va a ser un experimento para comprobar cuál de los dos sistemas es el más rápido. Y tenemos el presente contra el pasado. Vamos a ver. Aquí tenemos unos sobres. Muy bien. Sobre. Dentro tenéis cada uno un texto. Yo me quedo con este que es para comprobar. Cuando yo os diga tiempo, tenéis que sacar el texto, leer el contenido y pasárselo a vuestro compañero. En Morse y por SMS. ¿Preparados? 3, 2, 1, ya. En cuanto recibáis el mensaje, levantáis la mano. Y esto me pararemos el crono. Es una fase muy curiosa y muy bonita. Están escribiendo, soy el ruido del Morse, está dándole al pulgar de premia. ¿Quién será más rápido? El presente, el pasado. Estamos hablando de 150 años, ni más ni menos. Lo recuerdo. Mano levantada, perfecto, crono parado. Pero primero, ¿qué dice exactamente la frase? Es una frase de Groucho Marx. Es muy curiosa. ¿Qué dice? Nunca olvido una cara, coma, pero en su caso, punto, pero en su caso, coma, estaré encantado de hacer una excepción. Perfecto. Puntos y comas todo incluido. Perfecto. Conclusión. Un sistema de hace casi 150 años una paridad. Más contundente que esto, no hay nada. Y punto. Y rayo. Y punto. Y rayo. Bueno, ahora para contar un poco, porque tenemos miles de anécdotas o felicitaciones que hemos tenido a través de la radio, pero yo elegí tres que me han marcado. La primera, no muy agradable lamentablemente, estoy hablando del año 70, 71 más o menos, donde no existían las comunicaciones que hay ahora, por cierto. Y estaba yo ahí escuchando y de repente escucho una estación de Concepción que llama Osorno, CQ Osorno, CQ Osorno. CQ significa llamando. CQ Osorno, CQ Osorno. Y él me dice, presente, ¿qué aquí Osorno? ¿Qué puedo hacer? Sí, mira, me dijo que estoy con unos padres atribulados que están muy preocupados porque un paseo de curso, era verano, un paseo de curso, fueron al lago Puyehue y aparentemente se ahogó un niño. Y parece que son los hijos, que era hijo de ellos. ¿Y qué hago? Entonces yo dije, bueno, esperen. Tomé mi bicicleta y me fui a la morgue.
Y lamentablemente me encontré con que efectivamente era el niño, el hijo de ellos. El trayecto para la casa, ¿cómo les digo? ¿Qué hago? Y tuve que decirle, ¿no? Porque tuve que afrontar la realidad. Sí, lamentablemente, pues, esa es una anécdota que la recuerdo siempre por lo que significó, ¿no? Y después la radioficción haciendo de Cupido. ¿Por qué digo esto? Mi hermano, que es radiovisionado, está casado con una argentina que se conocieron por radio. O sea, la radio hizo el antiguo, ahora chat, ¿sí? Y está casado. Yo mismo estoy casado con Bárbara, muy felizmente, que también me conocía a través, no directamente por la radio, pero sí yo conocía a la familia Fischer de aquí, suizos, que no sé si se ubican, que yo era muy amigo de ellos. Y yo era secretario del Radio Club, y entonces me hice muy amigo de Max Fischer y de la Clau. Y a través de ellos, como me conocí con Bárbara, vino a saludar a ellos de Suiza, qué sé yo, bueno, el resto se lo podrán imaginar. Y este fue hace poco, no hace mucho. Un día estaba yo en WhatsApp, me llega un WhatsApp de un amigo francés. Me dice, hay un velero que salió de Nueva Caledonia, que viene con un radio aficionado. Y había salido como un mes antes ya. Pero lo estamos siguiendo nosotros, acompañando, porque la única medio de comunicación que tiene es la radiovisión. Pero nosotros ya lo estamos perdiendo porque se están acercando a Chile. Y necesitamos una persona que hable francés y que sea radioaficionado. Y necesitamos que, por favor, si tú los puedes enlazar para seguirlo y a ver qué es lo que en qué pueden ayudar. Ya me dijeron, no hay problema. ¿Y a qué hora hacen el comunicado? Bueno, de acuerdo a los horarios, eran las 3 de la mañana. Ah, no, le dije, a las 3 de la mañana. Decimos, no, a esa hora duermo. Pero si me desvelo algún día, me dije, yo voy a ir a la radio. Me tocó que pasarme 3 días, me desvelé, partí de la radio y ahí estaban. Y me comuniqué con el radiovisionado, que es francés, pero vive en la Caledonia. Y pasamos un año. Prácticamente todos los días comunicábamos con este velero, porque era la única comunicación que tenían con el resto del mundo. Después, cuando ellos estuvieron aquí en Chile, nos pasaron a visitar, nos hicimos muy amigos, y después siguieron de viaje. Y cuando él iba por pasar el Golfo Pera, me llegó un comunicado por la radio de que la señora del radio Senado se enfermó gravemente y se tuvo que volver. Bueno, eso fue una ayuda, porque si no lo hubiera sabido. Entonces se fueron y siguió, y él le dejó, eran 3, le siguió y le dejó a uno de los marinos, de los compañeros, que no tenía ni idea de radio, que esto se aprieta aquí, se va a la casa, qué sé yo, y nos continuamos comunicando con él. Me decía, sí, así. Y de ahí los tomé yo, me hemos estado 4 meses más o menos, todos los días. Después yo pude comprender algo. Bueno, después ya ellos llegaron a donde nuevamente los franceses lo tomaron, y bueno, chao, te vi, mucho gusto, que se llegaron bien a Francia. En realidad llegaron a España, al sur de Francia, en la frontera con España. Me hiciste acordar de algo que pasó en Chile, que usted debe haberlo conocido muy bien, cuando un avión con rugbyistas uruguayos salió en la cordillera. ¿Te acuerdas que estuvieron perdidos durante más de un mes? Bueno, ahí había un padre, ¿ya?, que era de apellido Páez Vilaró, que es muy conocido es un artista, pintor, que tiene un hermoso lugar por ahí, en las costas. En Piriápolis, Casa Pueblo. Y él, venía uno de sus hijos ahí. Sí, claro. Y se comunicaron, los radioaficionados instalaron y estuvieron buscando, estuvieron haciendo todos los esfuerzos. Cuando finalmente se salvan estos caballeros, viene Páez Vilaró y pinta en la sede del Radio Club, no sé si de Curicó o Linares, porque por ahí era más o menos... San Fernando, puede ser. Por ahí. Pintó un mural ahí, de agradecimiento. Y lo otro que quiero contar, aprovechando que estamos en las anécdotas aquí o vivencias, había unas bromas que nos hacíamos entre nosotros. Habitualmente imitábamos a alguien, nos hacíamos pasar por alguien. Y estaba un día, había un grupo de radioaficionados de acá de Osorno que se reunía los días miércoles.
Y nosotros los que trabajábamos los días miércoles le decíamos miércolistas, le decíamos que ellos son los que cocinan todo. ¿Sí? Claro, agricultores se reunían fácilmente los miércoles. Y una vez me tocó estar a mí ahí porque decidí ir a investigar por mí mismo, no pasaba a reír, los días miércoles, después teníamos reuniones el día lunes y ya traía la reunión cocinada, así que... y ahí estaba un día, y puedo dar el nombre, está Raúl Chile, está... sí, también estaba Mario Bastidas, habían otros más de Chiprodal, estábamos todos sentados ahí en torno a la mesa, comiendo unos porotos, una cosa fiera, pero estaba muy buena la reunión. Y de repente suena un equipo transmisor portátil, y atención radio escucha, que podrían comuníquense conmigo, decía el tipo, y todos se extrañaron. Y finalmente alguien agarró el equipo, aquí radio escucha, ¿con quién quiere hablar? Oye, yo necesito urgente pasarle un recado al señor, bueno, voy a dar el nombre y ya no está por aquí, Sergio Busquets, o el hermano. El mundo. ¿Ah? El mundo. El mundo usted, claro. Sí, ¿qué pasó? Yo le puedo mandar el mensaje. Mire, hay que decirle que se murió una vaca. ¿Ah? Y no sé qué hacer, pues la vaca. El campero había agarrado el equipo que tenía y se había comunicado por lo de la vaca que había muerto. Entonces ya, vamos a ver si lo comunicamos. Y empezamos a conversar un rato y después ya. Mire, tenemos la solución. Dice don El Mundo que por favor le corte la cabeza al animal, la ponga en sal y la traiga mañana para la casa. Así que el otro día, Sergio, que viene de Barros Arana con Freire, recibió al campero con un saco con la cabeza. Ese tipo de bromas eran como una que le llamaban mula, le pasaron una mula. Y la otra que debemos decir que también nos sucedió a nosotros, nos sucedió a varios osorninos, que estábamos muy enamorados de una dulce voz que venía de Puerto Montt, la Marita, una voz acariciadora. Y nosotros nos imaginábamos ya lo último ya de... Hasta que un día hubo un encuentro regional en Puerto Montt y fuimos para allá, estaba con Mario Bastidas y yo, preguntando, oye, la Marita, ¿no ha llegado? Pero ya que... Y de repente nos dicen, ahí viene la Marita. Bueno, no era muy agradable, no coincidía con lo que nosotros habíamos pasado previamente. Desde ahí, ¿no es cierto?, que siempre contamos anécdotas de ese tipo, porque hay veces que hay tipos que son tremendamente elocuentes en la radio y hablan, pero en vivo no hablan nada. Luchito Gómez era así, era riquísimo y todo. Oye, en un tiempo, todavía no he terminado mi historia del velero. Resulta que pasó un tiempo, como un año, y me llama, porque nos habíamos dado el WhatsApp con el que era operador, que fue después operador, pero que nunca más hablé con él, pero alguien le pasó mi WhatsApp y lo comunicamos, y me dijo, es tu voz, estoy escuchando tu voz. Es la única voz que yo escuché por 4 veces, no había otra voz y le traía tantos recuerdos, eso me emocionó. ¿Ah? Porque el tipo se emocionó al escuchar la voz, porque claro, era la única voz que escuchó durante 4 meses en un barco solo, eran 2 en un barco, en un velero, allá del mundo. Bueno, eso era. Esto es un poco recorte del diario antiguo, de la prensa. Este creo que era de la prensa, me parece. Este es René Weber, no sé si alguno de ustedes los conoció. Un antiguo radioaficionado de Osorno, Manguera, que ahí haciendo una entrevista en el diario con sus equipos, y aquí, bueno, ese soy yo, hartos años menos, también en el diario una entrevista que nos hicieron. Bueno, estos son un poco de los equipos, este que me parezca mentira, ese fue mi primer equipo, miren la diferencia de un equipo con este otro. Ese ya un poquito más moderno. Esta es la estación actual, que no es de las mejores. Está bien, pero hay otro que tiene mucho más. Para que, como decíamos, necesitamos antenas para transmitir. Y aquí están las antenas. Este alambre que aquí es una, esta es otra, aquí hay otra, acá arriba hay otra. En fin, están las distintas bandas. Y como yo soy fanático del Morse, estas son las llaves Morse. Esta es casera, es la que más me gusta. Y estas son ya un poco más antiguas, que yo no la uso, y estas la que más me gusta tremendamente.
Esta es la Feria Internacional de Friedrichshafen. Hay ferias internacionales de radioaficionados, siendo la más importante la de Dayton en Estados Unidos, y esta de Friedrichshafen es la segunda más importante en el mundo y la primera importancia en Europa. He tenido la oportunidad de estar 2 veces ahí, muy interesante. Estas son las que nosotros, cuando comunicamos entre los radioaficionados, la cortesía final del contacto es confirmarlo con una tarjeta. Todos tenemos una tarjeta que se llama tarjeta USB, que ya se está usando poco porque ahora se usa mucho ya en internet y todo, pero antes era en papel, se mandaba. Esta tarjeta es por la licencia, esta debe ser, me parece, de Guinea, dice, no, creo que dice, no alcanzo a leer. Guinea Ecuatorial. ¿Ah? Guinea Ecuatorial. Le mandó confirmando, ahí está mi licencia, está confirmando los datos, el contacto, etcétera. ¿La otra? Este es el sistema, la página que yo decía, el QRZ, donde estamos todos inscritos. Este señor es de Tailandia, y aquí me confirmó él ahora que esta mi licencia en algún contacto que hicimos con él. En esta figuran ahí un número, y en el número yo llevo, como dije, 350.000 visitas en ese mes. Y este es un sistema también de internet que tenemos, que hacemos fundamentalmente telegrafía. Cuando llamamos, y para saber qué propagación o para dónde estamos llegando, el software nos da y nos informa. Estas rayitas son por dónde estamos pasando. Este está pasando, no va directamente aquí, sino que Jorge, paso largo, a la vuelta horaria arriba, y llega ahí probablemente Chile, una cosa así. Y bueno, eso es todo lo otro. Algunos radioaficionados de la Estación Mundial, Juan Carlos, rey medio de España, ahí está su licencia. Hussein I, rey de Jordania, no está. Steve Wozniak, cofundador de Apple, también otro. John Tyler, que mencionamos un rato, el premio Nobel de Física. Marlon Brando, Johnny Watts, guitarrista de Eagles, Yuri Gagarin, el astronauta, y casi todos los astronautas que están actualmente viajando en la estación experimental tienen licencia porque nos comunicamos también con ellos. Y eso. ¿Estoy en el tiempo, estimado? No, te pasaste. Para que hagas preguntas, conversando, si tenemos ratito tiempo todavía, si les interesa algún tema. Tiene tiempo todavía. Ya, muy bien, entonces, mejor, pues podemos. Felicitamos a nuestros conferencistas y antes de eso saludamos a la concejala Javiera Cabello, que está visitándonos en este día. Abrimos las preguntas para los conferencistas. Don Patrick. Mi preocupación es el tema de las antenas. Me imagino que no se puede usar cualquier antena ni ponerla en cualquier lugar. Y me imagino que tiene que haber una autorización o alguien controlando eso. Sí, efectivamente es uno de los grandes problemas de los radioaficionados actuales. Es lo que yo decía, que por eso que está el FT8, es un alambrito medio disimulado que te lo pongas en cualquier lado, puedes llegar a todo el mundo gracias a ese sistema. Pero sí, efectivamente existen muchos problemas. Actualmente tú mismo, él que es radioaficionado, no puede hacer radio en su casa porque el edificio no le permite poner antena. Es un gran problema. ¿Sí? Yo tengo la suerte de vivir en el campo, así que lo que quiera. Por suerte la señora me da permiso, ¿sí? No sé si alguien más quiere decir. Bueno, algunas situaciones que es importante aclarar en este momento. Este es un hobby que puede ser prácticamente carísimo. ¿Cuánto puede costar un equipo más o menos para aclarar como los que tú tienes ahí? Ahí había uno que no sé si se dieron cuenta, es un equipo de radio que actualmente está bajando de precio porque salió la nueva versión. Pero ese vale $1,5 millones más o menos. Es la pura transmisora. Porque después tiene que instalar aplicaciones, un sintonizador, y toda una cosa. Bueno, nuestro amigo Luis Brasil es fotógrafo. Y yo le vi unas cámaras fabulosas, una Mega que tenías tú, que estoy seguro que se te dieran mucho dinero, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los que juegan golf, o los que practican aviación, pilotos, ¿cierto? Son costos caros, son aficiones caras, pero créanme que como inversión es lo mejor que uno puede hacer.
junto con la lectura, por ejemplo, y todas esas cosas, es posible hacerlo. Quiero contarles además que por qué la radioafición tuvo un descenso, pero no se ha desaparecido. Ya lo dije, los celulares nos reemplazaron. Digamos, para ser bien franco, que en el Radio Club llegamos en un momento a ser más de 200 socios, y todos con sus cuotas al día, lo cual nos hacía uno de los clubes más grandes y poderosos de Chile, y fue el Radio Club de Chile. El segundo después del Radio Club de Chile. Claro. Pero ¿qué pasaba? Y teníamos que distinguir obligadamente entre los radioaficionados y los radionecesitados. Un radio necesitado, por ejemplo, es aquel que necesitaba de las comunicaciones para poner un equipo en su auto, estar comunicado con su familia, tener un walkie-talkie, poder andar el centro, conectarse con su señora. Necesitaba también tener un equipo base para comunicarse a larga distancia y todo eso. Se compraban equipos y tenían que estar inscritos en el Radio Club, porque el Radio Club tenía la autorización para hacer las importaciones. Entonces además entraba no solo por las cuotas sociales, sino también por una participación, y eso nos permitía tener una estupenda sede en el edificio donde está el Museo Histórico de Osorno. En el último piso, ahí teníamos nosotros una sede de películas, con su barcito, muebles que habíamos donado todo y una cantidad de equipos extraordinarios. Pero cuando llegan los teléfonos celulares, ¿se acuerdan que ahí andaban unos con un maletín acá y los teléfonos? Ahí empezamos a notar nosotros que nuestros radios necesitados se nos fueron, ¿ya? Y quedamos los que verdaderamente nos interesaban. Pero cuando sale el celular, prácticamente al principio todavía jugábamos a favor, porque la comunicación del radio aficionado es gratis, no hay que pagar, ¿cierto? En cambio, los teléfonos celulares al principio pagaba tanto el que hacía como el que recibía la llamada. Segundo, si llamaba uno a Santiago era carísimo. Y después se uniformó y en todo Chile usted puede llamar a donde quiera. Y ahora con el WhatsApp también puede hablar por teléfono con cualquier lugar del mundo. Pero no es lo mismo. Aquí nosotros, como estábamos acotados por el tema, que teníamos el deber de practicar para actuar en emergencia, que teníamos una organización, que estábamos interesados en aprender radio, en aprender telegrafía, en aprender todas esas ciencias de la comunicación electrónica, nosotros teníamos un ambiente muy especial. Y allegamos a nuestras familias a participar también. Yo encontré hoy día mi licencia, y curiosamente hoy día la vine a encontrar, que es licencia general número 4638. El 4637 era Mario Bastida. ¿Por qué lo voy a contar? Porque con Mario Bastida queríamos ser radioaficionados, ahí nos conocimos. Andaba en la universidad, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, estoy esperando a Weber. Hablamos con Weber porque los dos queríamos tener esta licencia para poder operar, pero el Radio Club había desaparecido. El Radio Club se formó en el año 1960 a raíz de la emergencia, tuvo una época de mucho auge, pero después fue perdiendo eso, hasta que con Mario llegamos a activar el Radio Club con puras mentiras. Entonces nos averiguamos quién era el presidente, Claudio Schmidt. Y allá nos fuimos. ¿Y quién es el secretario? Oiga, usted, don Claudio. Bueno, Mario lo conocía por supuesto y por la actividad agrícola. Oye, ¿sabes tú que estuvimos hablando con Tránsito Álvarez, que era el secretario? Y él dijo que teníamos que hacer una reunión urgente. Ya, pues, ¿cuándo? ¿Dónde? Y ahí aparece Carlos Cid, no sé, de un galpón que tenía en la calle Martínez de Rosa. Y nos fuimos donde Tránsito. Oye, dijo el jefe que teníamos que hacer una reunión. Ya, pues listo, hagamos una reunión. Y ahí se reinició el Radio Club. El año, por lo menos tiene que haber sido el año 74, 75. No, El 76. El 76 fue, Jorge. El 76. Claro. Entonces ahí nos armamos de nuevo y empezamos a crecer de una forma extraordinaria. Yo mismo estaba sorprendido. Y bueno, de ahí empezamos a
digamos, a funcionar muy bien, organizar eventos y tener una actividad maravillosa y apasionante a la vez. Entonces, yo quería contar esa evidencia porque también tengo otra evidencia que voy a contar, que hay una persona acá que también está un poco involucrada en esa historia. Una vez llegó una persona, me dijo, porque yo no tenía equipo en ese tiempo, no me alcanzaba para comprarme un equipo. Entonces yo tenía una licencia distintiva, CE6BXD. Aquí está escrito, CE6BXD. Yo podía tener una estación, pero como no tenía plata, vino una persona que aquí en Osorno le decían el suizo. Dueño de la óptica suiza. El señor era suiza, parece, era muy grande, muy alta. Yo no lo conocía, yo le pasé mi licencia porque yo no la usaba. Le pasé mi estación y él le hizo famoso por todos lados. De tal manera que la gente lo empezó a conocer como el dueño de esa estación más que a mí. Hasta que finalmente decidimos hacer justicia y me invitaron a una fiesta con él, a unas reuniones que hacían una vez al año, invitaba a todos los del área agrícola, de la Nestlé, qué sé yo, les hacía unos tremendos asados, estaban muy bien. Y ahí conocí al suizo. Yo esperaba un gringo de este porte y aparece mi amigo que era muy moreno como nosotros, digamos, ¿eh? Pero oscuro, pero una persona de una amabilidad y una gentileza y una capacidad de atención increíble. De ahí no nos despegamos nunca más, nos hicimos amigos, nos juntábamos regularmente, nos comíamos unos centos asados, nos tomábamos unas buenas botellas de vino, pero esta parte no la vamos a contar porque vamos a desprestigiar, que somos igual que los bomberos, somos hombres buenos. Yo no estaba en Chile en ese momento, así que no sé, no me siento muy para mí. Esas son anécdotas que uno las atesora mucho y lamenta verdaderamente que ya no existan las mismas. Lo otro que también quería decir era que este hobby, o pasatiempo, como dice Jorge, no tiene fronteras, no tiene diferencias políticas, no tiene diferencias religiosas, no hay clases sociales. Tú te puedes comunicar con cualquiera, no sabes con quién estás hablando, pues puede haber hablado con uno de esos que mencioné ahí. En fin, no se habla, no se permite hablar de política, porque la política divide, no se permite hablar de religión. Perdóname una cosa, interrumpo. Año 78, cuando estuvimos a punto de enfrentarnos con Argentina, el lenguaje y el trato entre argentinos y chilenos. No, bueno, esa fue una excepción. Terrible. Esa fue una excepción, O y sea, la verdad que tengo la virulencia que había era terrible. O sea, teníamos que apagar la radio prácticamente porque salíamos y había una discusión enorme. Pero sí, en general, bueno, ahora somos todos amigos nuevamente, ya se pasó ese tiempo. Pero te creas porque todavía hay gente resentida. Sí. A mí me ha tocado que me han insultado, pero no, y nos terriblemente volar. Las Islas Malvinas también, ¿se acuerdan de eso? Y también bueno, eso fue. Me imagino que las relaciones entre Rusia y Ucrania o entre Irán e Israel también deben estar atravesadas por esos conflictos. Pero en el fondo evitamos esos temas. Evitamos incluso también hacer negocios por la radio. ¿Cierto? Que habían unos... Está prohibido hacer negocio por la radio. Claro, pero se las arreglaban. Entonces decía, oye, tráeme por favor un saco de tubos 646, creo que eran los tubos que se usaban. 6146. Y nosotros vamos al fin de semana. Y los tubos eran centollas de ahí de la isla de Chile. Entonces, además decir que eran amigos pilotos que vivían allá con su avión y volvían cargados a venderlo en los hoteles. O sea, disimuladamente se podía hacer negocio. Pero... Hablaban de las bailarinas también. No se meten en profundidad porque... Las bailarinas eran las vacas. A mi señora, que también era radioaficionada, le pregunté una vez a un radioaficionado de Zapala, le dijo si conocía la confitería La Uca. No, el elefante blanco. Y mi señora no tenía ese nombre. ¿A ti te suena La Uca? ¿A ti te suena La Uca? Esa es la que usabas tú. Bueno, creo que estamos... Sí, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, algo que... Me gustaría argumentar algo de esto, que por experiencia propia,
yo tenía un problema de tartamudez. Y esto es muy bueno que se sepa. La radiofisión ayuda mucho a las personas que sufren o de tartamudez o de este susto al hablar en público o tomar un micrófono, hablar por el micrófono. Es increíble cómo esto ayuda. ¿Por qué? Porque uno habla a través de un micrófono pero no ve a nadie. Entonces esa timidez se va aligerando y llega un momento en que dejas de tartamudear, porque el tartamudear es por un tema de nervios, es un tema de que me están mirando, cómo me están mirando. Pero aquí estoy mirando un micrófono y un equipo de radio. Te sientes solo en el fondo. Total. Entonces estoy libre de hablar y decir lo que quiera y nadie va a decirme nada. Y ese miedo se termina. Entonces es bueno también que eso se sepa, de que ayuda mucho a la gente que tiene estos problemas. Muchas gracias. Yo quisiera finalmente, para terminar, hacer un pequeño recuerdo de los que ya no están. Nosotros le hacíamos unos homenajes de portadoras. ¿Te acuerdas que poníamos bulla para homenajear a alguien que se nos había ido? Y ahí el primero de ellos, Claudio Chilin, cuya hija está aquí presente con nosotros, también radioaficionada. Carlitos también, por supuesto, y un montón. Mario Bastida, Juanito Barriento, Arellano. Don Claudio Chilin, o sea, don Manuel José BHA, Tránsito Álvarez, René Levar y todos ellos Germán Gale, que fueron grandes amigos. El Max Fischer y la Trauti. Sí, Max Fischer. Walter Mayer. Cuando salía con su combi y transmitía de cualquier parte. Del altiplano. Una vez estaba allá con un unionino y lo puso al aire, que se llamaba Conrado Fusloje, que vivía en el altiplano, en una cabaña en el ermitaño. Era un ermitaño. Era de aquí a la Unión y se había ido acá, asqueado ya de los bancos y todo, se tenía mucha plata, dejó la plata y se fue a su motor. Yo estuve con don Conrado en San Arguasco. Sí. Estuve 15 días con él, solo, en el desierto, porque ni siquiera estaba a la orilla del camino, estaba al interior. Yo caminaba 2 horas para llegar y 2 horas para volver. Y a mí me contaba él, y esa vez me decía, me contaba Walter, me decía que él, una vez que llegó ahí, aprendió a conocer el universo, a ver el mundo, a ver su pequeñez en relación al mundo y sentirse integrado al universo. O sea, como visiones que solamente tienen los pueblos originarios. Nosotros no miramos al cielo, estamos mirando al suelo. Yo llevaba un libro que se llamaba Mi visión del universo, de Einstein, que era un libro literario, no era física. Y se lo mostré, se lo regalé, porque él al tiro quiso tenerlo. Y al día siguiente, 2 días después, volví y se lo sabía de memoria. Me decía, mira, en la página tanto, y me recitaba los... Yo estaba recién empezando a leerlo. Y él ya vivía en el desierto absolutamente aislado, era impresionante. Pero no se olvide, si algo pasa en el mundo, un conflicto mundial, una guerra, alguna cosa así, cuando ya se hayan agotado todos los procesos de comunicaciones, los radioaficionados van a estar ahí. Y vamos a estar comunicando. Sí. Yo les quiero preguntar algo. Hay varios clubes de radioaficionados, ¿cómo funcionan? ¿O es uno solo? Y lo otro, ¿les daban facilidades en el lugar de trabajo, así como es a los bomberos, por ejemplo, para salir y comunicarse, una emergencia, un desastre? En este momento hay 4 vehículos de nosotros. No grandes vehículos, ni mucho menos. Lamentablemente hay mucha diferencia por los sitios motivos. Pero estamos funcionando, pero nosotros pertenecemos al Radio Club Volcano Sonma. ¿Tú? Yo pertenezco al Radio Club de Emergencia Osorno. Ya. SOS. Claro. Pero creo que ninguno tenemos sede, ¿no? No sé si tiene sede. Nadie tiene sede. En el fondo es un poquito de papel, un poco, si hay que reconocerlo. Y en cuanto a lo que tú preguntabas, Ana Luisa, lo que preguntabas con respecto a que se nos dan facilidades. No.
No, salvo que tu jefe o que tuviera que darte digamos, la autorización, comprendiera la situación, pero no tenemos por ley, no. Lo que tenemos por ley, que lo que dije, es que si nos piden a nosotros ayuda desde alguna institución oficial, tenemos la obligación de poner nuestra estación y nuestra experiencia y operación a disposición. Sí, bueno, primero que nada, felicitarlos a ambos por la muy carísima y precisa exposición. Quisiera preguntarle a propósito de lo que se mencionó el año 1978 con la situación de casi conflicto bélico que tuvimos con Argentina. Ustedes como radioaficionados fueron llamados, ¿no es cierto?, también a cumplir algunas funciones en la parte comunicacional. ¿Se puede saber algo con respecto a eso o es parte, digamos, del secreto? Bueno, eso fue un poco lo que conté yo antes, que en el año 78, ¿ya? Como el Radio Club de Osorno era un radio club, como decía Jorge, muy importante, y habíamos muchos radioaficionados, de la Fuerza Aérea de Puerto Montt, ¿ya? Llamaron al Radio Club al presidente, que creo que era Klaus en ese momento, pidiendo 4 operadores con experiencia en operación de radio. Y nos llamaron a Puerto Montt, fuimos Klaus, Marcel Orillé, el que habla y el otro no me puedo acordar quién es, y nos enrolaron en la Fuerza Aérea. Nos enrolaron, como a mí me dieron grado de teniente, sin instrucción, qué sé yo, por ser profesional, a Klaus también le dieron el mismo grado, y hicimos ejercicios, pero bueno, el conflicto terminó y... A ver, hay que decir que no solamente los radioaficionados, tomaron a los cazadores de los clubes de caza, aquí en todo. Hay un libro que escribió el Tocho Pérez, un abogado, que se llama El guerrillero humano, en que habla de la experiencia que tuvieron ellos con instrucción en esos días. Bueno, los paracaidistas que había en ese tiempo, todos los pilotos de aviones también formaban parte de las reservas. O sea, esa es una obligación que no está escrita en ninguna parte, pero que uno tiene que hacer estas cosas por la patria. Sí, nosotros estuvimos con Mario justamente, nos mandaron a Cañar Bajo. No había nada ahí. Acuérdense que los aviones lo hacían aterrizar por ahí por Frutillar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone, dicho sea de paso, Osorno era el lugar más peligroso más susceptible de ser atacado, porque el paso es muy bajo acá. Por lo tanto, lo primero que bombardearían serían los aeropuertos. Y ahí estábamos con nuestro amigo Mario García, aburrido con nuestro equipo, no pasaba nada porque no llegaba ni un avión. Estaban todos los equipos en otros lugares, porque eso es lo que se tiene que hacer, hay que esconder toda la logística y todo eso para digamos, permitir que no los pille el enemigo. Fueron años terribles. Recuerden que estuvimos a un punto. Un barco ya estaba por llegar al sur y ahí había quedado algo que todavía estaríamos lamentando. Se suspendió el ataque. Habían dado la orden de atacar a la Marina, pero hubo una tormenta y en eso estaban, ¿cómo se llama? El cardenal Zamoré estaba en Roma, estaban negociando y se dio la orden de paren, y así que la Marina de Argentina tuvo que volver. Hay un libro, no sé si lo han leído, que se llama El año que casi llegamos a la guerra, que fuimos a la guerra, el año 78, no me acuerdo el nombre del autor, donde narra él, el autor, participó en el ejército, él tocó en la frontera, porque ya habían dado la orden de atacar y veían que venían los soldados y ellos estaban parametados. Y después rápidamente llegó la orden para atrás. Así que estuvimos muy a punto de la guerra. Bueno, yo creo que... Una cosita, me decías que durante la exposición iban a contarnos una sigla que usan ustedes en la izquierda, el los HAM, que me imagino que todos los que están acá también. Sí, se llaman HAM. Los radioaficionados se nos conoce por el nombre de HAM. Sí, ¿Por qué? Porque habían 3 radioaficionados de Estados Unidos que eran los precursores de la radio, que se llamaban Harvey, más, yo no me acuerdo muy bien los nombres, pero era Asley era el otro, y el otro era Murray. Entonces, como no existían las licencias de radio, ellos tenían que identificarse de alguna manera, y utilizaron sus nombres y lo insertaron, pero
habían puesto primero otra sigla que se parecía mucho a la sigla de un oficial de un barco mexicano. Tuvieron que cambiar y pusieron solamente las 3 primeras letras. Y por eso se les conoce como AM, radioaficionado. Y los otros son los códigos fonéticos, que es universal para la aviación, para distintos medios, que es Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, y había que sabérselo al revés derecho porque era la única manera que uno tenía de poder transmitir entre medio de un enjambre de radioemisoras, transmitir y deletrear. Lo usan los aviones, lo usan en todas partes. Y el otro código en el cual es especialista don Blades, porque ellos acortaron todo a un famoso llamado código Q. Entonces está el QSO, el QTH, el QSL. El QSL es un mensaje. Claro, se creó el código Q porque telegrafía es muy largo, decir, oye, mi casa era tanto, entonces todo se codificó. Hay un código Q que te indica muchísimas cosas, hay de todo. Quien me llama, por ejemplo, en telegrafía, decir, hola, ¿quién me llama? Es muy largo. Entonces, QRZ, eso significa quién me llama. ¿Dónde estás tú, QTH? ¿Dónde está tu QTH? Podríamos decirlo. Perdón, antes de que tú vayas a Piénsalo, que explicar un poquito el código Q, porque creo que ahí se podían los mensajes se podían achicar un poquito, especialmente en telegrafía. Claro. Ricardo. Buenas tardes. Bueno, nosotros pertenecemos al Radio Club Volcán Osorno y en un momento en que fue el terremoto nos solicitó ¿cuál terremoto, perdón? El del año 87, 2010. 2010. Y ¿cómo se llama? Del ejército había en O'Higgins, ¿cómo se llama? En Arauco, ahí pusimos nuestras instalaciones y como decía Ricardo, los bomberos nos llevaron a algunos hasta Constitución para poder hacer el enlace entre Constitución, que fue lo peor del terremoto, y contactarnos con el regimiento y dar las malas noticias para algunas familias y las buenas para otras, en el sentido de que teníamos que decir que habían fallecido o que estaban con vida. Y ahí en Constitución me tocó ver un radioaficionado, como decía usted, que andaba con una bicicleta, con una radio y sacándole las baterías, cambiando las baterías de los autos que estaban tirados, qué sé yo, medio destruidos, sacaban las baterías, la ponían atrás de la bicicleta y con su antena ahí y seguían transmitiendo. Y así iban recopilando datos para después, desde la plaza donde estábamos ahí con los bomberos, poder dar o las buenas noticias o las malas noticias. Muy impresionante, ¿verdad? Ya saben con quién comunicarse si quieren afiliarse a un radio club. Bueno, ahí tenemos el expresidente del Radio Club, recién salió, por muchos años después del presidente nuestro. Más ganó, que estén ahí para que ustedes puedan a lo mejor recibir a las nuevas generaciones, porque nosotros ya estamos ya de salida. Bueno, agradecemos la presencia acá de cada uno de ustedes, de los expositores. Nos queda claro que es un tema bastante interesante, que queda como para un 2.0, no sé, quedan varias cosas a lo mejor por consultar. Vamos a agradecerles a ustedes con un obsequio. Vamos a pedir... ojalá. Una foto de la manita. Sí, por favor, Jorgito. No, Jorge Cepeda. Mirando hacia acá. No, esto sí que es importantísimo, no solamente por lo que me entregan, sino por quién me lo entregan. Es un hombre admirable y realmente lo quiero mucho a Luchito Castillo de toda la vida. Y a ustedes, muchas gracias, Ricardo, directiva, muchas gracias a la concejala que nos acompañó, a los radioaficionados que aparecieron, yo no los conozco a la mayor parte,
Ahora espero que en el ratito que nos queda tiempo nos hagamos un poco amigos. Muchas gracias. Invitamos a nuestra directora Ana Elisa Becker Larregla que nos pase Encantada de hacerle una entrega de un presente a nombre de nuestra Sociedad Histórica y Patrimonial por su excelente exposición, por la amistad que nos une de muchos años con varios veterinarios que los veo por ahí y radioaficionados, con el papá de Mariane y con Jorge. ¿También veterinario? Exacto. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chico de equipo radio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por concluir. Quedaron muchas, pero muchas cosas que... Esto fue una cosa muy rápida, una pincelada en el fondo. Pero quedaron muchas cosas, la radio tiene muchas... Creo que nos podemos comprometer por un poco más de tiempo a traer un equipo acá y hacer transmisiones de acá. O pueden ir a mi casa, está en la radio, hacemos una a ellos yo en ese tiempo claro que no van a entender nada cuando me comunique. Aprenderemos por señas. Bueno, ahora los invitamos a un cafecito de cortesía. Bueno, muchas gracias. Histórica, y los socios de la sociedad, por favor, una foto que puedan pasar. Todos los socios, por favor, que pasen adelante. ¿Empezaste en la radio? Sí, allá no tiene problema tampoco para poner aquí no, aquí no, nadie mira. Póngase una media casa más, ni eso interesa a la gente. ¿Sí? Están cordialmente invitados también a ser parte de esta sociedad histórica y patrimonial. Pero por eso no saben. Un día atrás salió más o menos. Entonces se nos interesa, quieren ya no sé por la tele, pero el cambio de temperatura no es tan bueno. Sí, ya el cambio. Y después